Encuentros de Educación y Salud. Llevamos ya 2 cursos, este está a punto de concluir, aunque todavía nos queda la sesión de mayo. Una sesión que es extraordinaria también, me refiero a la de mayo, será el día 17, están todos ustedes y muchos más amigos y compañeros convocados porque nos dará una conferencia la doctora Marta Losa y seguidamente entregaremos el título de Asturiano Adoptivo en Madrid al doctor Antonio Sáez Crespo, que nos acompaña en la mesa y que codirige estos encuentros. Hoy se han excusado a este acto varios compañeros, estoy pensando en Pilar Gutiérrez, la doctora Pilar Gutiérrez, compañera de la Facultad de Educación, también el doctor Maximiliano Fernández, otro compañero, lo mismo que la doctora Rosario Limón Mendizábal, directora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, y algunos más. Y nos convoca, como he sabido, un tema muy interesante, de mucha actualidad y de un enorme alcance práctico. Nos referimos a las habilidades para la vida y su relación con la salud escolar. Salud entendida en ese sentido amplio que maneja y recuerda a la Organización Mundial de la Salud de completo bienestar físico, psicológico y social, y no solo ausencia de enfermedad. Muchas gracias, por cierto, a los compañeros que estáis también de la Asociación de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Borja, recuérdame tu nombre, por favor. Carmen. Carmen, el doctor don Manuel Tolosa Latour, que entra en este momento, don Manuel Barros Canuria, que es presidente del Centro Asturiano de Alicante. Muchas gracias, que se acaba de incorporar. El presidente adjunto del centro, don Andrés Menéndez, el doctor don Miguel Fuentes, que nos dio una extraordinaria conferencia, me parece que fue la última, ¿verdad, Miguel Ángel? Exacto. Sobre podología, andar y correr, exactamente, eso es, andar y correr. Y a los otros compañeros que se van incorporando, como son Tino Castro, Paco González, las señoras, también bienvenidas a esta casa. Habilidades para la vida. Permíteme, María José Estremera, que es la que realmente va a dar la conferencia, diplomada en Enfermería y Terapia Ocupacional, así como experta en salud escolar, a la que va a presentar con más calma el doctor Sáez Crespo, que diga que son muchos los educadores que han enfatizado que la educación auténtica es educación para la vida y no, por tanto, una especie de instrucción en aislamiento, desligada de cuanto acontece en los demás escenarios fundamentales de la vida, como son, por un lado, la familia, la primera y más importante institución educadora, como ocurre o debiera suceder también en la escuela, como institución educadora delegada y ámbito de formación y de convivencia, sino también en la calle y en todos los demás ámbitos que debieran concurrir, hoy muchas veces no sucede lamentablemente por aberración, que debieran concurrir, digo, a la formación integral del ser humano, haciendo buena esa expresión que hoy se conoce como la sociedad educadora, pero muchas personas renuncian a este papel de responsabilidad y corresponsabilidad con los otros y más bien se dedican a deformar. Nos referimos a algunos medios de comunicación, a algunos ciudadanos, por llamarlos de alguna manera, que más bien son antisociales, etc. Bien, pues por mi parte nada más. Te agradezco mucho, María José, el que nos acompañes y el que hayas tenido a bien asumir esta conferencia. Y si me lo permites, como decía, voy a ceder la palabra al doctor Antonio Sáez Crespo. Muchas gracias a todos. Bueno, verdaderamente es un placer estar con María José para hablarnos de este tema. María José es, además de enfermera y especialista en salud escolar, se especializó dentro de nuestro curso de posgrado en este tema.
Era un tema, cuando ella hizo la especialidad, relativamente nuevo. Voy a hacer un poco de historia, eran los años 90, y en los años 90 el discurso pasa de hablar del fracaso escolar al pronóstico del éxito escolar. Aparece una nueva palabra en el diccionario, la resiliencia, que era una palabra inglesa, era una palabra física. ¿Y qué tiene que ver una cosa física con la educación? Bueno, la resiliencia es la capacidad que tienen los cuerpos físicos de, cuando están deformados, cuando actúa una fuerza que los deforma, cuando deja de actuar esa fuerza, vuelve a su estado. Entonces, por aquella época, la Fundación Coca-Cola, hablo años 90, hace un estudio a nivel mundial sobre las personas que habían tenido éxito. El director de la Hewlett Packard, el presidente de las grandes empresas, y identifican qué cosas tienen en común. Qué interesante, en vez de hablar de fracaso escolar, cambia el paradigma, vamos a hablar del éxito. ¿Por qué estas personas tienen éxito? Y segundo, a la vez en esos mismos años, con la Fundación Kellogg's, que es donde voy al inicio de la historia de la Fundación Kellogg's, buscamos un laboratorio y le conseguimos un grant, un fondo grant de pesetas, que lo aplicamos en Colombia, en la Universidad del Valle, y se llama Univalle, Universidad del Valle. ¿Y ahí qué estudiamos? Pues niños y jóvenes que, a pesar de vivir en un ambiente deprimido, divorciado, con mala situación económica, social, etc., a pesar de todo eso, eran niños que tenían éxito en la vida, en la sociedad, en el trabajo, en la empresa. ¿Y qué tenían en común? Y resulta que encontramos que, fruto de esa investigación, había 10 cosas que tenían en común, que se llamaron habilidades para la vida. Leonardo Mantilla, vosotros os sonará el grupo colombiano que se llama Fe y Alegría. Es un psiquiatra. Fe y Alegría porque, bueno, ¿quiénes son los que en estos países se dedican a trabajar con los más menesterosos y los más pobres? Pues normalmente eran gente que de alguna manera les movía una serie de valores de este tipo, ¿no? Fe y alegría. No tiene ninguna connotación religiosa. Entonces nos llegamos a preguntar en aquellos años, bueno, está bien que un niño, para que tenga éxito, los padres en España y en América, es que en preescolar sepan leer, sepan escribir, sepan las tablas, sepan comportarse, se laven las manos. Pues miren ustedes, Leonardo Mantilla, psiquiatra, hoy, o sea, no vive, está muerto, más joven que yo, murió de un infarto, en Colombia era en el 2005, una cosa así, no ha dejado su investigación de tener vigencia, porque todos seguimos pensando, ¿qué es lo que debemos enseñar a los niños? ¿La tabla de multiplicar? ¿O otras habilidades que les sirvan para la vida? Lo mismo le van a servir para no drogarse, para no quedarse embarazadas, para tener éxito, para triunfar, para ser felices, para saber negociar los problemas. Y tuvo la habilidad de presentarlo en 10 habilidades, que es de las que nos va a hablar hoy María José, que ha estudiado desde aquella época, a la vez que Leonardo Mantilla en Colombia, ella se puso a estudiar todos este estudio científico que lo veis aquí. Hoy lo explota este material. Bueno, menos mal, me alegro de que ponga ahí Leonardo Mantilla. Pero el grupo edX es un grupo editorial que se dedica a vender libros en Latinoamérica y a hacer cursos para enseñar estas 10 habilidades. ¿Y qué hay detrás? Curso, niño que va, niño que deja su... Bien,
Bueno, esto es un grupo vasco, y lo veréis, habilidades para la vida, habilidades para vivir, que no tiene nada que ver ni con las matemáticas, ni con el éxito académico. Hay otra serie de habilidades mucho más importantes. Y los padres se empeñan en que el niño no va bien en matemáticas, entonces va a fracasar, entonces no va a tener éxito en la vida, entonces... Identificar estas 10 habilidades, incluso no en el preescolar, nos enseñan a sumar, a restar, o en la universidad, sino que deben ser incluso en la universidad, si no se han aprendido estas 10 habilidades, que yo no os pienso desvelar ni una. No, por favor. No os pienso desvelar ni una, pero si con estas 10 habilidades, si todos los padres lo supieran, si todos los niños lo supieran, todos tendrían éxito. Por lo tanto, serían felices, por lo tanto, alcanzarían sus objetivos, por lo tanto, no quedarían embarazadas, por lo tanto, no se drogarían, por lo tanto... Entonces, habilidades para la vida se ha utilizado para muchas cosas. Para la educación para las drogas, en caso de EDEX. ¿Por qué? Porque lo financiaba el Plan Nacional de las Drogas. Pero si es Bill Gates que da dinero para la prevención del embarazo, a ellos les preocupa el embarazo en las adolescentes. Por Bill Gates, entonces le llamaríamos habilidades para la vida y prevención del embarazo. Me estoy explicando, pero el tema es el mismo, el sustrato es el mismo, es ¿qué habilidades tengo que tener para tener éxito, para ser feliz, para llevarme bien con los demás, para superar mis frustraciones, para emocionalmente, después también nos habló el profesor de las, ¿os acordáis? De las habilidades también en este sentido que nos comentaste de este tipo de habilidades. Entonces hoy, como va a hacer María José, como una síntesis de las 10 cosas que tienen que tener todos los que estamos aquí sentados, pero si las enseñáramos cuando son chiquitines en preescolar, pues verdaderamente tendríamos un mundo mejor. Bibliografía hay mucha, pero todo el origen es de Colombia, Grupo Fe y Alegría, el grupo Kellogg's, que fue el que pagó la investigación, y es muy sencillo, es ver el denominador común de la gente que tiene éxito y el denominador común de personas que, aun viviendo en un ambiente deprimido, pobre, culturalmente, etc., a pesar de todo eso, tienen éxito. ¿Qué cualidades tienen que tener para tener éxito en la vida? Es el tema que nos trae hoy María José, estudiosa de este tema, y bueno, yo creo que no solamente lo que nos va a exponer las ideas que fruto de estas investigaciones, sino que su propia experiencia práctica, que es lo que de alguna manera nos va a interesar más, de cómo lo ha llevado ella trabajando durante tantos años este tema. Te agradecemos desde la asociación y desde la Casa de Asturias, y no te he pisado ninguna de las 10 habilidades para la vida. Venga. Y agradecemos a todos vuestra... Bueno, pues buenas tardes. Después de esta presentación tan florida, pues nada, vamos a empezar por hablar, a ver, de qué son las habilidades para la vida. Una definición básica y muy breve. Voy a dejar esto un poco, ¿vale? Porque bueno. A ver, pues las habilidades para la vida son una serie de destrezas psicosociales. Cuando hablamos de destrezas, hablamos de cosas que sabemos hacer, ¿vale? Psicosocial, porque se refiere a que tiene que ver con lo psicológico y con lo social. Son una serie de destrezas psicosociales que, como ha dicho bien Antonio, nos van a facilitar el éxito en todos los desafíos en nuestra vida diaria, que bien puede ser desde cuando eres pequeño el relacionarte con tus amigos o con tus hermanos o con los mayores, a cuando eres mayor la búsqueda de empleo, o cuando eres adolescente el enfrentarte con tus iguales, etc. Ante todas las exigencias que vamos teniendo a lo largo de la vida, pues estas habilidades nos van a ayudar. Bien. Vale, pues hay muchas clasificaciones de habilidades para la vida. A mí me gusta esta. Y nos clasifican esas 10 habilidades de las que ha hablado Antonio en 3 grupos, ¿vale? Para que seamos capaces de encajarlo mejor.
Pues hay unas habilidades que se llaman interpersonales y de comunicación, que tienen que ver, pues son más hacia adentro, del conocimiento de uno mismo, de la empatía, que no sé si, vamos, yo me imagino que todo el mundo sabe lo que es la empatía, ¿no? Que es el ser capaz de ponerte en el lugar de otro. Son habilidades que van como una añadiendo un peldaño, una encima de otra. Primero empieza por el autoconocimiento. Cuando nos conocemos somos capaces de ser más empáticos porque vemos que el otro es muy parecido a nosotros, tiene las mismas necesidades, los mismos miedos o muy parecidos. Entonces son peldaños, ¿vale?, que vamos subiendo. Entonces esto es importante también a la hora de enseñar habilidades para la vida. En los colegios pues no se puede enseñar según qué cursos, o sea, no podemos empezar a resolver por las habilidades más difíciles, ¿no? Hay que ir pues dando pequeñas pinceladas, ¿no? Esto se puede enseñar desde infantil, desde la cuna, desde casa se enseñan las habilidades para la vida. Y poco a poco se van dando pequeñas pinceladas y según vamos pues creciendo y madurando, somos más capaces de hacer más introspección para conocernos a nosotros mismos, de ser capaces de ser más empáticos, etc. Bueno, entonces las habilidades interpersonales y de comunicación habíamos dicho que eran el conocimiento de uno mismo, la empatía y sobre todo las capacidades de comunicación efectiva y asertiva. Luego pondremos un ejemplo sobre la asertividad, que a mí es una de las habilidades que más me gusta, que está como muy de moda esta palabra de hay que ser asertivo, pero aún así pues muchas veces no se oye, pero no sabemos bien qué es ser asertivos, o mi experiencia es que cuando enseñas lo que es la asertividad, pues la gente no lo tiene muy claro, y es una herramienta muy útil para hablar con tu jefe y para hablar con tu marido y para hablar con tus hijos también, ¿no? Entonces, esa habilidad en concreto la vamos a desarrollar porque me parecía que era muy interesante. Luego, habilidades para la toma de decisiones y pensamiento crítico, pues son una serie de habilidades más cognitivas, pero que también tienen relación con lo emocional, porque no se pueden separar unas de otras, ¿no? Pues es enseñar a tomar decisiones. Enseñar a tomar decisiones no es, vamos, no es poca cosa, porque pues yo creo que todos, adultos, o sea, desde niños a adultos, tenemos dificultades para tomar decisiones, ¿no? Tenemos dudas, tenemos tal, entonces, pues desde habilidades para la vida se enseña un esquema algo muy básico, pero muy bien presentado, que si se sigue ese guión, pues aprendemos a tomar decisiones. A mí me hace gracia, ¿no?, cuando a los adolescentes, o sea, cuando tienes 15 años y ya te dicen que tienes que decidir qué es lo que quieres ser en tu vida, ¿no? Tienes que decidir qué carrera quieres estudiar y ya tienes que enfocarte, pues... Y tienen que tomar esa decisión los chavales y no saben cómo tomarla. Y además tampoco se les enseña cómo tomarla normalmente, ¿sabes? Y entonces muchas veces exigimos pues eso, que se tomen decisiones, las tomamos como podemos, pero que quiero decir que es muy interesante este tema, vamos. Y luego, habilidades para afrontar el pensamiento crítico, pues desde las habilidades para la vida se trabaja mucho el tema del pensamiento crítico. El pensamiento crítico forma a personas críticas. Personas críticas que son capaces de pensar por sí mismas, personas críticas que van a ser y creativas, que van a ser capaces de innovar, personas críticas que pueden llegar a ser peligrosas según para qué estamentos. Entonces, pues es otro tema muy interesante. Y luego, las habilidades para afrontar situaciones y el manejo de uno mismo se refieren a el conocer nuestras emociones y ser capaz de identificarlas, lo primero, y de ponerles nombre, y en función de eso ser capaz de manejarlas o de controlarlas, ¿vale? Porque las emociones no se manejan muy bien, pero si somos capaces de ponerle nombre, pues ya empieza un poco el control.
sobre la situación. Y luego el manejo del estrés. Vale, entonces estas 10 habilidades de las que hemos hablado, aquí están enumeradas, que más o menos lo hemos ido diciendo, pero lo repetimos otra vez: conocimiento de uno mismo, empatía, comunicación efectiva y asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos y manejo de tensiones y estrés. Vale. Sí, sí, estoy aquí dándole todo el rato. Es que desde mi ordenador lo manejaba con el ratón. Vale. Bueno, pues, ¿por qué son destrezas psicosociales? Que lo comentábamos antes. Pues porque son destrezas, lo primero, para con uno mismo, lo segundo, para las relaciones personales, y lo tercero, para con el entorno. Y habíamos dicho que había una dimensión política, y es que si con este tipo de habilidades aprendemos sobre todo el pensamiento crítico, pues se van a crear con este tipo de habilidades personas. Lo primero, que se responsabilicen de su vida, ¿no? Porque muchas veces cuando uno, si nos conocemos a nosotros mismos, si somos capaces de ser empáticos, si somos capaces de resolver nuestros problemas, si somos capaces de tomar nuestras decisiones, somos personas que nos vamos a responsabilizar de nuestra vida y que somos creadoras en nuestra vida, no somos víctimas, ¿no? Aquí Habilidades para la Vida crea personas empoderadas. Y entonces personas que se van a implicar con su entorno. Las características de habilidades para la vida, pues una característica muy importante es que hay que adaptar, según qué cultura, pues estas habilidades hay que adaptarlas. Por ejemplo, la comunicación efectiva, pues depende de la cultura, pues tiene unas características u otras. Y luego, una misma habilidad la podemos utilizar en muchas situaciones, y una situación pues requiere muchas habilidades. Entonces, yo siempre me gusta, cuando digo esto, poner un ejemplo. Es una pequeña situación que va sobre la compra de unos pantalones, porque esto está pensado para adolescentes, y entonces eso de las compras se sienten muy identificados con ello. Entonces, os voy a contar ahora mismo una situación y quiero que pensemos entre todos, os invito a que pensemos entre todos qué habilidades son las que necesitaríamos para resolver esa situación. Entonces, el pantalón, ¿vale? Pues Marta quiere comprarse un pantalón rosa. Su prima opina que es demasiado infantil y le reta a buscar otros modelos. Ella se prueba todo tipo de ropa, pero finalmente decide comprar lo que a ella le agrada. Y su prima respeta la decisión. Entonces, aquí hay una serie de habilidades que ha llevado a cabo Marta y que ha llevado a cabo su prima. Entonces, pues con este ejemplo, normalmente pues se puede crear un debate, ¿no? ¿Qué habilidades son las que ha utilizado Marta? Entonces, no sé si alguien del público quiere opinar o decir algo, si no, sigo contando. ¿Qué habilidades pensáis que ha tenido Marta? Pues para, primero, decir que le gusta el pantalón rosa, y segundo, a pesar de que su prima le decía que no, ella ha sido capaz de comprar su pantalón. Vamos, lo tenía muy claro. Lo tenía muy claro. Toma de decisiones. Toma de decisiones. Eso es lo más maravilloso del mundo, la decisión. Sí, sí, sí. Porque luego la decisión te hace trabajar. Bien, pues toma de decisiones, esa es una habilidad. ¿Alguna más? La prima, por ejemplo, ¿qué habilidad ha tenido? Empatizar. ¿Ha empatizado? Muy bien. Y... Conocimiento de uno mismo. Conocimiento de uno mismo, Por parte de Marta. por parte de Marta. Y habíamos hablado de una habilidad que... ¿Perdón, qué habéis dicho? Asertividad. Asertividad, porque ha sido capaz de decir lo que a ella le gustaba y además se ha mantenido en su sitio, ¿no? Pero, perdona, la decisión esta que has puesto tan demostrativa, yo creo que es casi un lugar no común, pero sí al 70% del adolescente. El adolescente quiere una cosa, digo sin preparación,
actualmente en nuestra sociedad, nuestros hijos antes, nuestras nietas, entonces, si les gusta el pantalón rosa, no es porque hayan tenido una especial preparación, sino porque en ese momento, a esa edad, existe ese comportamiento. ¿Qué opinas? A ver, pues, No por una preparación anterior, sino cuando un grupo de edad, no te digo el pantalón como te digo comprarse lo que sea. Hoy día yo creo que un 70% y a veces más de la adolescencia, que cada vez empieza antes, pues tiene esa decisión y además no hay quien le baje de ese caballo. Cuando lo tienen aquí, ya los niños pequeños, nosotros vemos que a los 7, 8 años, y antes, le dicen a su madre qué ropa quieren ponerse. Eso lo habrás visto tú. Sí, yo de hecho tengo varios hijos. ¿Y habrás visto? Pero eso es un lugar común casi. Pero bueno, ¿eso es porque han tenido una preparación previa o porque el 80% de la sociedad de ese grupo etario se comporta así? A ver, yo creo que aquí el valor de Marta no es que le guste el pantalón rosa, sino que a pesar de que alguien importante para ella, como es su prima, como es un igual en la adolescencia, me diga que el pantalón rosa es feísimo, ella, lo primero, sí, ha probado otras cosas, pero ha sido capaz de mantenerse. Y eso, en la adolescencia, la importancia que tienen los iguales depende de cómo sea tu autoestima, depende de cómo sea principalmente la autoestima y el conocimiento de uno mismo, y si eres capaz de manejar el estrés que a lo mejor le puede haber provocado que alguien le diga, pues eso es feísimo, ¿no? A lo mejor se ha imaginado con el pantalón rosa y que alguien se reía de ella, porque como la prima le ha dicho que es feísimo. Entonces, el ser capaz de, aún así, mantenerse en su sitio, ¿requiere una preparación previa? Pues depende. Vamos a ver, habilidades para la vida, pues habilidades para la vida se aprenden en casa. Quiero decir, en nuestra casa, con los ejemplos que nos dan, nos pueden o bien enseñar habilidades para la vida o bien desenseñarnos, porque como bien dices, los niños cuando nacen se adoran a sí mismos y no tienen problema, y lo que les gusta es esto y es esto. Y es cuando van siendo mayores y se les va desaprobando, cuando empieza a flojear su autoestima. Y, bueno, pues depende, no sabemos qué recorrido ha tenido Marta. A lo mejor Marta en su casa la han enseñado y tiene una autoestima maravillosa, o a lo mejor no, y han trabajado con ella en el instituto y la han ayudado. No lo sabemos porque es un ejemplo, pero quiero decir, se puede llegar a una edad adulta con una autoestima buenísima, con un autoconocimiento bastante bueno, depende de lo introspectivo que sea uno, ¿no? Porque hay gente que es más hacia afuera y gente que más hacia adentro, de forma natural, o a lo mejor hay personas que requieren ese entrenamiento. Depende. La OMS en su momento consideró que tal y como estaban las familias hoy en día y tal y como estaba la sociedad hoy en día, convenía que este tipo de habilidades se trabajasen de forma arreglada en los colegios. Pero, evidentemente, estas cosas se han aprendido toda la vida y no necesariamente, o sea, hay quien las aprende mejor, quien las aprende peor, y no necesariamente ha sido en el colegio. Entonces, pues, bueno, pues sí, pues puede que Marta no haya requerido ninguna preparación para esta decisión, o sí, no sabemos la historia de Marta. No sé si te respondo un poco. Sí. Gracias. Bueno, pues seguimos, pues como había hecho un recorrido, ¿no?, de las habilidades que considero que sí que se han utilizado, como lo de la comunicación asertiva, manejo de presión y estrés, toma de decisiones, empatía, las habéis dicho todas, muy bien. Fenomenal. Bueno, pues a ver, habilidades para la vida en los colegios. ¿Por qué habilidades para la vida en los colegios y no simplemente pues habilidades para la vida pues con los amigos o en casa o viendo la televisión? Bueno, pues habilidades para la vida en los colegios por varias cosas. Lo propuso la OMS por varias cosas. Una, porque le parecía que era muy importante, dadas las enfermedades que hoy en día sobre todo prevalecen en el primer mundo. Todos sabemos que se ha mejorado mucho en prevención, todos sabemos que se ha mejorado mucho en salubridad, todos sabemos que se ha mejorado mucho en servicios sanitarios,
pero sin embargo hay una serie de enfermedades o de hábitos que mantenemos que son pues, insanos y que pues no se pueden trabajar desde estos ámbitos que se han trabajado tanto. Y el tema de las habilidades para la vida pues parecía que era una herramienta bastante útil para trabajar esto. Entonces por eso pues se decidió que era importante trabajar este tema. Y luego era importante trabajarlo desde la promoción, es decir, desde abajo, no esperar a que tengamos muchos problemas para enseñar, yo qué sé, para enseñar a las personas a cómo tienen que comportarse, sino que, como antes bien ha dicho Antonio, estas habilidades no solamente sirven para la salud, sino para el éxito en general en la vida. Entonces, pues era algo muy nuclear. Otra vez. Perdonad, pero esto no sé cuántas veces te voy a dar. Sí, las flechitas. Y luego, desde la educación, porque dentro del tema de la educación, como bien habíamos dicho, no es tan importante el tema de las matemáticas, del lenguaje, de tal, como aprender a conocer, porque hoy en día todos sabemos que hay acceso a la información por todos los lados y que lo importante es que las personas aprendan a conocer y que las personas tengan interés y tengan esa curiosidad en seguir aprendiendo, en seguir conociendo, en seguir innovando, y eso lo facilita habilidades para la vida. Luego, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, es decir, todas estas habilidades ayudan, o sea, nos sacan de esa escuela, ¿no?, en la que por desgracia hoy todavía seguimos viviendo, que es esa escuela de que los niños se sientan todos, tienen que aprender todos lo mismo, de la misma forma, y que no nos lleva luego pues a nada, vamos. Entonces estas habilidades ayudan a... Vale, entonces, ¿por qué la enseñanza de habilidades en los colegios? Pues porque en los colegios hay acceso a niños y jóvenes a gran escala, porque hay una infraestructura ya existente, porque hay un profesorado que potencialmente es capaz de entrenar en habilidades para la vida, porque hay mayor credibilidad ante padres y ante la comunidad, y porque hay posibilidad de evaluar a corto y a largo plazo, porque los niños continúan en la escuela durante mucho tiempo. ¿Qué dificultades hay para enseñar habilidades para la vida en los colegios? Pues bueno, la dificultad, y aquí hablo desde mi experiencia como enfermera escolar, la dificultad que hay, que yo me encuentro en mi colegio día a día y que me consta que ocurre en muchos colegios, pues es la poca conciencia social que hay sobre este tema, sobre la importancia de este tema. Es decir, los profesores aún siguen pensando que lo más importante es las matemáticas, la lengua, sobre todo, una, porque es lo que demandan los padres, y dos, porque existen una serie de exámenes y o sea, que van a hablar de lo bueno o malo que es el centro, que se centran única y exclusivamente en los conocimientos de las materias, en matemáticas, en lengua, etc. Y en ningún momento se evalúan este tipo de competencias. Con lo cual, pues los profesores se suelen centrar en aquello de lo que le van a evaluar. Y entonces, cuando tú propones a la dirección o cuando tú propones al claustro trabajar con este tipo de cosas, pues siempre te ponen muy buena cara y te dicen qué interesante es, qué bien, pero a la hora de la verdad, como máximo, pues se consiguen hacer experiencias piloto, es decir, vamos a entrenar esta habilidad, te dejo 2 sesiones, te dejo tal, pero no hay una continuidad, no hay realmente una creencia de que esto es lo que va a crear personas adultas y que se responsabilicen y que realmente nuestra sociedad pues lleven a nuestra sociedad a buen puerto, ¿no? Se sigue en lo mismo de siempre. Y luego también a veces se utilizan, o sea, sí que se está abierto al entrenamiento en habilidades para la vida, pero para pagar juegos. Es decir, si vemos que en el colegio, en una clase en concreto, está habiendo problemas entre los compañeros, o hay faltas de respeto, o hay bullying, o hay
problemas de que unos compañeros se meten con otros, cuando son más mayorcitos a lo mejor problemas con el tema sexual, etc. Entonces es cuando a lo mejor puedes proponer y te dicen, ah, pues sí, venga, pues vamos a entrenar, no sé, resolución de conflictos. Pero falta una conciencia pues, de que esto realmente debería ser un trabajo que empezase desde cero y que poquito a poco, como hemos dicho antes, desde infantil se fuera trabajando poquito a poco, y que no hubiera estos problemas, que no hubiera que apagar fuegos porque se estuviera trabajando realmente desde la promoción. Entonces estas son las dificultades que hay. Principalmente la presión desde fuera sobre que se evalúa sobre ciertas materias y esto no se evalúa, y en segundo lugar pues la falta de conciencia real de que esto realmente merece la pena. Bueno, cuando aún así te dejan hacer entrenamiento en alguna habilidad para la vida, pues lo más importante es el aprendizaje interactivo. Y suelen ser muy gustosas las sesiones de habilidades para la vida, porque siempre el aprendizaje interactivo en el que los chavales pues interactúan y pueden hablar y pueden participar, pues aunque parezca sorprendente, pues hoy en día sigue siendo innovadores, porque se sigue educando pues, de la misma forma que se educaba antes, vamos. Y yo creo que uno de los problemas más importantes es que no se educa como te enseñan en la facultad, sino que se educa como te han educado a ti. Entonces, se sigue manteniendo, o sea, se meten pequeñas innovaciones, pero enseguida volvemos a lo que nos han dado a nosotros, ¿no? Y entonces seguimos educando como nos han educado a nosotros, y entonces es como la pescadilla que se muerde la cola y cuesta, nos cuesta. Bueno, ventajas del aprendizaje interactivo. Pues el aprendizaje interactivo promueve la colaboración entre los chavales, promueve ya habilidades para la vida, promueve la escucha, promueve el comunicarse, promueve el conocimiento y la comprensión entre todos, es decir, de repente descubrimos que nuestros iguales necesitan lo mismo que nosotros. Esto a lo mejor para nosotros es muy evidente, pero para los niños no lo es tanto, y para los adolescentes pues muchas veces es cuando descubren, ¿no? Anda, el otro es igual que yo. Entonces, pues la verdad es que es muy bonito ver cómo se descubren estas cosas. Y luego porque estimula la creatividad y la innovación. Entonces, el perfil del profesor o facilitador. Esto es muy importante, pues tiene que ser una persona con buen sentido del humor, con creatividad, con flexibilidad y con capacidad de crítica y de que le critiquen a él también. Y esto otra vez es algo que no gusta, ¿vale? Porque que venga un chaval y que te... O sea, si se hace un entrenamiento por ejemplo, si se hace un entrenamiento en pensamiento crítico dentro de una escuela, eso supone que los chavales van a criticar. Van a criticar y van a proponer cosas. Entonces, que de repente un chaval vaya a secretaría y diga, oye, pues yo he pensado que a lo mejor, es que esto pasó el otro día en mi colegio, he pensado que vengo a hacer una propuesta a dirección. ¿Por qué no ponemos una máquina de estas de echar dinero y que te salga bollos, decía? Y entonces, pues fíjate que era una tontería. Bueno, pues no le gustó a la persona que se lo dijeron, pero ¿y este qué dice tal? Y yo digo, hay que ver cómo somos, ¿sabes? O sea, si ha hecho una propuesta, la ha hecho bien, ha sido educado, ha hecho una propuesta que quería, tal, y nos molesta. O sea, parece que educar es dominar a veces. Entonces, esto sigue costando. Pero bueno. A ver, las herramientas que se suelen utilizar para entrenamiento en habilidades para la vida pues son lluvia de ideas, juegos de role-playing, discusiones de grupo, debates, cuentos, canciones, discusiones de casos, videoforum, modelaje, estudios de casos. Entonces, bueno, pues todo esto le gusta muchísimo a los chavales. Y lo que pasa es que a veces pues bueno, se va de las manos a veces, entonces es difícil a veces manejarlo. Pero bueno, esto es con lo que se trabaja. Entonces, fases de adquisición en habilidades de la vida. Bueno, pues hay como tres fases. Una primera fase en la que se define el concepto de la habilidad que se va a trabajar.
Otra fase en la que se generan ejemplos, o sea, primero la definición, luego se generan ejemplos y se hace como una especie de ensayo verbal, ¿vale? Y se corrigen errores. Esto es la fase de vamos a aprender qué, ¿no? Luego hay otra fase en la que vamos a hacer. Vamos a hacer es, pues que a lo mejor se hace un role-playing con lo que les has enseñado, pues por ejemplo, si ha sido asertividad y les has dicho, les has dado como una serie de estrategias para ser asertivo, pues se hacen pues una especie de teatrillos en los que se ponen situaciones para llevar a cabo esto. Y luego se corrige entre todos. Y luego ya es cuando tú vas a casa y quieres ser asertivo con tu madre o con tu padre o con tu hermano. Y luego cuando se vuelve al colegio y se comenta lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, yo creo que vamos a pasar directamente. ¿Os parece que pasemos directamente a lo de la asertividad y lo veamos en ejemplo práctico? Más divertido, ¿no? Más... Vale. Porque si no, al final es mucha teoría. Y no. Vale. Venga, asertividad. Bueno, pues... si yo llegase y os dijese, vamos a trabajar la asertividad, pues primero haríamos, a lo mejor, para romper el hielo, haríamos un juego pues de presentación, o como los chavales ya, de presentación en este caso porque no nos conocemos, porque es muy importante que el facilitador de habilidades para la vida, que en este caso sería yo, pues conozca a la población con la que está trabajando. Y, pues, yo qué sé, desde conocer los nombres, o puede ser algo para romper el hielo, algo que sea divertido, que nos riamos. Bueno, hay muchísimas dinámicas, muchísimos juegos. Yo estoy pensando que en vez de haberme sentado aquí tendríamos que haber retirado sillas y haber hecho juegos, hubiera sido más divertido. Así lo hacemos siempre. Pero lo que pasa es que como era formato conferencia me he cortado, pero realmente hubiera sido mejor, hubiera sido mejor. Bueno, entonces... Pues ahora llega el momento en que yo os explicaría pues qué es ser asertivo. Pero como a veces se queda eso en demasiado teórico y además a los chavales les cuesta... Yo hoy, por ejemplo, le estaba contando a mi hijo esto, digo, te lo voy a contar. Y me decía, mamá, has dicho 4 palabras seguidas que no sé lo que significan, ¿no? Entonces a los chavales es mejor que darles la teoría, es primero darles la práctica y luego ponerle nombre. O yo suelo hacerlo así porque me parece que les gusta más y les llega más. Entonces, pues pondremos una situación. Entonces esto lo voy a ir leyendo y podemos ir pues pensando. A ver, por ejemplo, sospechas que un amigo ha cogido prestado uno de tus libros sin pedírtelo antes. Entonces, a ver, diálogo. ¿Queréis que lo hagamos? Bueno, ¿Sí? ¿Lo hacemos el diálogo entre unos y otros? ¿Alguien quiere ser tú y alguien quiere ser amiga? ¿Os animáis o lo leo yo, Si yo soy... venga, tú y amiga. ¿Quién? ¿Quieres tú y quieres amiga? Tú y yo amiga. Venga, vale. Caramba, me gustaría encontrar mi libro de matemáticas. Espero que nadie lo haya cogido. Oh, sí, lo he cogido yo. Pensé que no te molestaría. Vaya, pensaba que lo había perdido. No te preocupes, lo tengo yo. Vale. ¿Aquí qué pensamos que ha habido? ¿Sabéis un poco qué es la asertividad? O sea, dentro de la asertividad hay como... Ser asertivo, digamos que es el término medio entre... No hay que ser ni pasivo ni agresivo en la comunicación, cuando quieres expresar algo, ¿no? Entonces, ¿esto qué pensáis que ha sido? ¿Ha sido asertivo? ¿Ha sido agresivo? ¿O ha sido pasivo? Ha sido pasivo. ¿Pasivo? Vale. O no se lo pide, no lo tengo yo. No, No es como el que va a robarle. vamos a ver, ahí para mí lo que no encaja mucho es que se lo toma prestado. Lo toma, pero prestado, Ahí está, sí, bueno. nadie se lo ha prestado. Vale, Pero ten en entonces, cuenta- ¿cómo pensáis tú, ¿vale? Que es el que está, tendría que haber puesto otro nombre a lo mejor, pero bueno. El que dice, caramba, me gustaría encontrar mi libro de matemáticas, espero que nadie lo haya cogido. ¿Está siendo pasivo en su comunicación o está siendo asertivo o está siendo agresivo? Agresivo, ¿no? Porque agresivo sería, me han robado el libro. Vamos, me creo esto.
Yo Y el tengo asertivo poca es el que se crédito. cree que puede cogerlo. Y otro dice, oh sí, lo he cogido yo, pensé que no te molestaría. Y el otro dice, vaya, pensaba que lo había perdido. Bueno, ¿pensáis que ha dicho lo que pensaba? ¿Tú? El que dice tú, ¿pensáis que ha dicho lo que pensaba? Ha sido muy diplomático, O lo ha dicho así como de muy soslayo. sutil. Sí, eso es sutil. Ahí hay más duda. Bueno, pues ha sido pasivo. Ha sido pasivo. Porque ser asertivos es ser capaz de expresar lo que sentimos y lo que pensamos, de forma correcta y sin ofender a los demás. Pero esta persona no ha dicho lo que pensaba realmente. Ha dicho, a ver, volvemos para atrás, ha dicho, vaya, pensé que lo había perdido, me lo ha robado alguien y tal, pero no ha dicho, oye, me ha molestado que me hayas cogido el libro sin pedir permiso, ¿no? Ha sido de acuerdo a la cultura o el momento adecuado, bueno, porque claro, lo que en una cultura puede considerarse agresivo, en otra puede considerarse asertivo, o lo que en una cultura es pasivo, a lo mejor depende, ¿no? O sea, hay culturas que sonríen mucho y no dicen nunca lo que piensan, hay culturas que son más directas, entonces depende de la cultura, se considera adecuado una cosa u otra, ¿no? Esto de la asertividad. Bueno, y hay que ser sincero, honrado y respetuoso, ¿no? Cuando se es asertivo. Entonces, no sabemos qué ha sido aquí, ¿no? No lo tenemos claro. A ver, ¿quién pensaba que había sido asertivo? Que levante la mano. ¿No? Bueno, venga, seguimos. Vale. Comunicación pasiva. Ha sido pasivo, ¿vale? Porque no ha dicho lo que quería decir. Porque puede que en el futuro el amigo se siga aprovechando otra vez de ti porque no ha comprendido que te molestaba. Porque es que no le has dicho que te molestaba, has dicho... lo cogí prestado, pensaba que lo había perdido, pero no le ha dicho, oye, me ha molestado. Entonces, pues el otro no se ha enterado. Y además puede que no te devuelva el libro, porque es que no ha quedado claro. No te preocupes, lo tengo yo, pero no le ha dicho, oye, toma, te lo devuelvo. Entonces ha quedado la cosa como muy en el aire. Digo porque a veces pensamos que somos asertivos y somos más pasivos de lo que creemos, o al revés. Esto no, tiene más miga de lo que parece, esto de la asertividad. Bueno, vamos a otro ejemplo. Venga. Muy bien, te he cazado robándome el libro de matemáticas. ¿Lo dices en serio? Solo lo he cogido prestado. Seguro que sí, gracias por pedírmelo. Toma, quédate con tu viejo libro. ¿Qué ha sido esto? Encima viejo. ¿El qué? Que encima viejo. ¿no? ¿Ha sido asertivo, ha sido agresivo o pasivo? Bueno, agresivo. Sí. Esto queda más claro, ¿no? Lo de la agresividad. Yo creo que sí. Fijaros cómo somos, lo de la agresividad no tenemos claro. Lo que no tenemos claro es entre lo de pasivo y asertivo, es ahí donde flojeamos, ¿eh? Es que yo Por lo creo menos que nuestra generación, a lo mejor la generación de más jóvenes al revés es más agresiva. eso es justo lo que pasa. Sí, sí. Es que el primer ejemplo se podía dar a principios del siglo XX. El actual, realmente lo que pasa es eso, y no dice muy bien te he cazado, le diría muchas más Sí, cosas. sí. Y después se quedarían tan frescos y seguirían Sí. siendo amigos. Yo creo que en nuestra generación el estilo que primaba era el pasivo y si intentábamos ser asertivos, pero nos pasábamos, o sea, no llegábamos. Y yo creo que hoy en día mucha gente es agresiva, muchos chavales son agresivos, muchísimos. Porque el mundo es... Lo da la televisión también, ¿eh? Los dibujitos animados son, vamos... Entonces hay que reconducir. Bueno, pues efectivamente ha sido un comportamiento agresivo porque no ha dicho lo que quería decir. Aún así no ha dicho lo que quería decir, ¿eh? O sea, te he cazado, o sea, no ha expresado realmente sus sentimientos, ¿sabes? No ha sido honesto, o sea, ha expresado su enfado, más que expresar lo que realmente le ha molestado, ¿no? Puede que el amigo esté enfadado contigo y al final actúe de la misma manera, y puedes perder un amigo porque le has atacado verbalmente y le has avergonzado. O sea, con este ejercicio, cuando yo se lo enseño a los chavales, lo que pretendo ya no es que sean correctos porque hay que ser correctos, sino que se den cuenta que es que ser asertivo es mucho más eficaz para conseguir lo que ellos quieren. O sea, que ser agresivo no es eficaz, te puedes quedar a lo mejor a gusto en el momento, pero no es eficaz, porque hieres al otro, el otro se defiende. No puede haber una comunicación real si tú eres agresivo, porque el otro se encoge.
Y si eres pasivo, pues estás dando tú de más y el que te coges eres tú. O sea que aquí se trata de ayudarles a ser eficaces, ¿no? De que se den cuenta de que no es por buenos modales, de que no es por eficacia ya. Porque lo de los buenos modales puede que no interese, ¿sabes? Hoy en día. A ver, otro, venga. Perdona, Leticia, ¿has cogido mi libro de matemáticas? No lo encuentro por ninguna parte. ¡Oh, sí! Espero que no te moleste. Lo necesitaba para un problema. De acuerdo, está bien que lo cojas prestado, pero por favor pídemelo antes. Así no creeré que lo he perdido. De acuerdo. Es que tenía prisa. Está muy bien este ejercicio. Vale. Claro. Y este sí que ha sido asertivo, Sí, claro. ¿no? Este lo ha hecho de bien. Porque este sí que ha dicho lo que pensaba, ¿no? Ha sido... O sea, la asertividad consiste en ser como muy objetivo. No meter tanto las emociones, o si meter las emociones, decir yo me he sentido así. Lo cual no quiere decir que tú me hayas hecho o me hayas dejado de hacer, es que yo me he sentido así. Y sobre cómo yo me he sentido, lo puedo describir yo, tú no tienes nada... O sea, es así. Entonces, evitas que tu amiga se enfade, probablemente te devuelva el libro, y además esto evitará que vuelva a repetirse el problema porque tu amiga ahora sabe que cuando quiera tu libro quiere que se lo pidas. Entonces es mucho más eficaz. ¿Vale? Porque era una niña. Y como era una niña, no quería perder su amistad. Bueno. Venga, a ver, situación 2, que ahora ya le vamos cogiendo el ritmo a esto. Situación 2. Tus padres te piden que esta noche laves los platos. Esto yo se lo pido a mis hijos de vez en cuando. Entonces, Qué mala a ver, madre. ¿eh? Nada, mala madre. Mala madre. Bueno, ¿sabéis lo que me pasó? Esto os lo tengo que contar. Me pasó que le pedí a mi hijo que... Había venido de los Scout, del campamento Scout, y le pedí que lavase los platos, porque él empezó a decir que allí los lavaba y tal. Digo, venga, pues lávalos. Total, que se fue a lavar los platos, él y un amigo. Estábamos la madre del amigo y yo, me encanta, les hicimos fotos, tal, estábamos entusiasmadas. Y a los 2 minutos vienen y dicen, ya. Digo, ya, ¿te los habéis fregado todos? Y dicen, no, hemos fregado el nuestro. Y nos quedamos las dos. Digo, con todas las fotos que les hemos hecho, hay que ver qué inocentes hemos sido. Pues así, esas cosas son las que pasan hoy en día. Venga, los platos. Porque era muy lógico, porque en el campamento lo lavaban en el Cada pueblo. uno el suyo. Sí, pero Era absolutamente lógico. yo me acordé de cuando yo lavaba los platos en mi casa y ya te digo que estábamos emocionadas, les hicimos fotos y todo, ¿sabes? Nos faltó grabarle el vídeo. Luego al final se los hicimos lavar todos, ¿eh? Porque ya nos habíamos quedado con la cosa. Yo lo he hecho las 2 últimas noches. ¿Le toca al hermano? Creo que tienes razón. Pensaba que él los había lavado anoche. Lo hice yo. ¿Puedo salir ya? Muy bien, vete. ¿Esto qué es? ¿Asertivo, agresivo o pasivo? Asertivo, ¿no? Tienes razón, sí. Es asertivo, es asertivo. Claro que es así. Muy bien, ¿por qué? Porque ha explicado la situación sin discutir, sin gimotear, sin nada. Ha explicado lo que había. No se ha escuchado al hermano. No, bueno, es que el hermano no estaba. No ha sido, claro, el hermano podía haber sido agresivo, podía haber atacado o podría haber expuesto lo que pensaba también de forma respetuosa y ser asertivo. Y haber una discusión entre los dos. No ha sido irrespetuoso y ha conseguido su objetivo, además, que era que el hermano lavase los platos. A ver. No, yo no los voy a lavar. Ya puedes buscarte a otro para que lo haga. A mí no me hables así. Ya está bien, no es justo. Siempre me hacéis lavar los platos a mí. Deja de exagerar y lávalos. Esto ha sido Bastante agresivo. agresivo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues comunicación agresiva ha fracasado al explicar los motivos para no lavar los platos porque no ha mencionado por ningún lado lo del hermano ni nada, sino que simplemente ha dicho que siempre me toca a mí. No dejas que tus padres expresen su punto de vista y eres irrespetuoso y bueno, y además no ha sido la respuesta efectiva porque al final te toca lavar los platos. Vale. Bueno, pues entonces, después de ponerles este ejemplo, hemos dicho que primero era el ejemplo y cuando ya le han cogido más o menos el truco, pues podemos a lo mejor, depende de la edad que tengan los chavales a los que estemos entrenando,
le damos más explicaciones o menos explicaciones sobre esto, o a lo mejor simplemente tiene que ser algo intuitivo en principio. O sea, a lo mejor no se les puede meter esta teoría y simplemente queda en ponerles ejemplos y que ellos de forma intuitiva vayan sabiendo eso de la asertividad que es, ¿no? Pero como nosotros somos adultos, pues os he puesto estas explicaciones. Entonces, pues identificar, o sea, para ser asertivo tenemos que identificar lo que se siente, y lo que se piensa, y lo que se quiere. O sea, requiere de un poquito de conocimiento de nosotros mismos. Aceptar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos. O sea, ponerle nombre y además aceptarlo, ¿vale? Controlarnos un poquito y ser capaces de expresarlo, buscar el momento, la situación oportuna para decir lo que se quiere decir, porque a lo mejor en un momento, no, o sea, aunque queramos ser muy asertivos y decirlo muy bien, pues si no es el momento estamos siendo irrespetuosos con ese momento, con lo cual ya no es pensamiento asertivo. O sea, asertivo no solamente es ser muy educado y decirlo con buenas palabras, sino también buscar el momento adecuado, porque a lo mejor en un momento, pues eso, estás rompiendo un momento y estás siendo irrespetuoso con ese momento. Ser específico y expresar nuestros sentimientos o deseos, dar respuestas claras y concretas y ofrecer una respuesta que refleje si se entendió o no el mensaje. Vale. Entonces, esto es todavía más concreto, ¿vale? Entonces son como 4 pasos, como 4 reglas mágicas. 1. Se describe sin juzgar el comportamiento de la otra persona. Es decir, yo puedo decir, es que cuando tú has cogido mi libro, yo me he sentido mal. Y no estás diciendo, es que lo ha robado, o es que tal, o es que... poniéndole otros nombres que son... que ya son interpretaciones, ¿no? Es cuando tú has cogido el libro, es decir, describes objetivamente. Luego, se describe el propio sentimiento, pues yo pensaba que lo había perdido y me he sentido mal, me he preocupado porque no sabía dónde lo tenía. ¿Vale? Se describe objetivamente las consecuencias de dicho objetivo, eso, como tú lo has cogido y yo no lo sabía, yo me he preocupado. Y se expresa lo que esperas de la otra persona, para otra vez, por favor, la próxima vez, pídeme permiso para que yo lo sepa. Entonces son, eso, 4 claves. Describir objetivamente sin juzgar, hablar del propio sentimiento, hablar de las consecuencias y expresar lo que se quiere. Son 4 cositas así Muy importante. muy importantes, pero que como que de repente se simplifica esto de la asertividad, ¿qué es? Que es describir objetivamente, expresar lo que siento, hablar de la consecuencia de ese acto que tú has tenido y decir lo que espero de ti. Para que no vuelva a suceder. Bueno, Eso es ahora nos podemos inventar ejemplos. Cuando tu hija viene por la noche a una hora, ¿verdad? Una hora inadecuada, pues el padre se desahoga, puede decir... Pues como has venido a las 11:15, no como has venido una hora tarde, no, como has venido a las 11:15, yo he estado este cuarto de hora preocupado, ¿no? Porque, quiero decir, si exageramos nos pueden entrar por ahí y decir, qué exagerado eres y tal, y ya la discusión va sobre otro tema. Entonces, para no tener problemas, escribimos objetivamente. Yo me he sentido así y la próxima vez, por favor, bueno, pues esto. Y aquí otro ejemplo más, pues uso del mensaje del yo. Cuando tú, y estableces el comportamiento, yo me siento, estableces el sentimiento, porque estableces las consecuencias, te pido por favor que, y estableces la petición. Todavía más... Y esto lo hacen muy bien, ¿eh? Cuando se lo mandan de deberes, ¿verdad? Al día siguiente, ellos lo han ensayado con sus padres o con su amigo. Claro, entonces lo que se haría sería, después de haber hecho ese ejemplo, que los niños ya más o menos han quedado claro con la idea, sería a lo mejor, pues venga, a ver, dime un ejemplo de algo que te haya pasado a ti y que no estés a gusto con ello y que quieras... Y se pueden hacer un role-playing para interpretar, o sea que por ejemplo se inventen alguna situación y entonces pues los demás van evaluando y bueno, y se va viendo. Y luego, pues la tercera fase que sería, ahora tú lo llevas esto a casa, que es donde realmente te hace falta, con tus hermanos o con tal, y nos cuentas el próximo día las experiencias que has tenido. A ver qué tal te ha ido, qué te ha pasado. Pues yo he querido decirle esto a mi hermano, pero mi hermano me ha dado así, al final no, pero bueno. Y entonces, bueno, pues
la verdad es que, sobre todo con quien más pueden practicar, ¿sabes esto donde más se nota? Pues luego se nota entre ellos, o sea, porque cuando vas a casa y pretendes ser asertivo con alguien que es agresivo, que no se sabe estos truquitos, pero entre ellos que se saben los truquitos, pues a veces de repente te sorprendes y les ves haciendo un intento de... Y entonces es interesante. Son las 9. Ya. Muchas gracias por su atención. Yo creo que lo vive, María José, lo vive, lo ha trabajado y creo que es una conferencia deliciosa porque las personas que hayan trabajado esto de las habilidades, pues es muy... Yo, si me permites, una Sí. reflexión. Sí. Vamos a ver. Has comentado, y has criticado de alguna forma, que en los centros educativos pues, las habilidades sociales no se trabajan. ¿Por qué? Y has puesto una serie de ejemplos y has puesto una serie de reflexiones que son acertadas. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Una, hay que hacer un currículum. Es decir, en los centros educativos los profesores tienen que dar unas asignaturas. Sí. Tienen que dar unos contenidos, tienen que dar unos tiempos y tienen Están un atados. tiempo. Yo creo que tiempo, tal cual está el currículum ahora mismo, tiempo para este tipo de talleres, yo me dedico a eso, no sé, que fíjate si lo sé bien. Lo cierto es que no se da, no hay. ¿Cómo hay que resolver esa situación? Es la pregunta, ¿verdad? Porque si tuviéramos tiempo y el currículum lo tuviera previsto, que 2 sesiones a la semana en los chavales adolescentes o en los chavales de primaria o de secundaria o de bachillerato, pero es que no lo hay. O sea, ¿por qué? Porque el currículum no contempla que haya sesiones para habilidades sociales. ¿Cómo hay que trabajar las habilidades sociales? Yo creo, y eso ya es una opinión personal y a mí me va bien, yo creo que tiene que ser transversalidad. Es decir, el problema no es las charlas, el problema es que los que se dedican a la enseñanza, tú lo has apuntado en las primeras partes de la conferencia, un profesor tiene que ser dinamizador, tiene que ser líder, tiene que tener una serie de valores. Claro, ¿qué pasa? Que a los profesores se les piden tantas cosas que al final también se les pide hasta que donen sangre. Entonces, claro, ese es el tema. ¿Dónde tiene que darse esa transversalidad? Yo creo que en los centros educativos, evidentemente en las propias materias, a través de los propios profesores que hagan asertividad en todas sus charlas, en todas sus clases, y después, no nos olvidemos, la familia. O sea, es decir, la familia. Y después hay otra cosa, la relación con los iguales. La relación con los iguales, actualmente, yo trabajo con adolescentes, tengo que decir que la asertividad es muy difícil que se dé. Muy difícil, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esos lenguajes que hemos utilizado ahí no son reales, esos son del siglo pasado. Hoy día ese tipo de lenguaje no existe. Los adolescentes no tienen nuestro lenguaje, no nos equivoquemos. O sea, el ejemplo que has puesto al día de hoy no vale, porque si tú a chavales de 14, 15, 16 años les hablas de estas cosas, se ríen. Esto puede ser para chavales para niños de 7, 6, 8 años. Pero un adolescente no usa este lenguaje. Por tanto, la asertividad es muy complicada. Yo creo que la asertividad hay que trabajar, ¿sabes de dónde? Yo creo que va con la autoestima. Si no, la autoestima es la clave de la asertividad. Un crío, un chaval, un joven que tiene una buena autoestima, que se cree mucho lo que él vale, que está muy bien, es asertivo. ¿Por qué? Porque yo creo que está muy relacionado. Esa es mi experiencia. Y acabo. Tenemos un gran reto en este tema. Yo creo que es un trabajo muy duro, muy arduo, muy complicado. Muy complicado, ¿por qué? Porque tenemos muchas cosas que van en contra. ¿Cuáles son estas cosas? Las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales, una pregunta yo. ¿Son asertivas las redes sociales? Son total y absolutamente agresivas. No existe la asertividad. No hay ninguna relación a través de las redes sociales prácticamente asertivas. Son casi todas muy agresivas. ¿Por qué? Porque los propios chavales son agresivos. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales que están... Antes yo creo que tú lo decías. La sociedad es, lo decías tú también, los medios de comunicación, las películas que ven, los maquinitas, etc. Y perdona que sea quizá un poco, y acabo ya, que sea un poco pesimista, creo que la clave, aparte de estar en las escuelas y en los centros educativos, yo creo que está en las familias. Si la familia no haya una conciliación laboral adecuada, no haya una relación, cuando el padre se va corriendo, la madre viene corriendo, no hay una atención para trabajar la asertividad con los chavales, yo lo veo complicado. Y perdón que sea así de... No, pero si es que yo estoy completamente de acuerdo. Vamos, a ver, yo lo que pasa es que estoy en primaria. Entonces, primaria todavía es un mundo así... Sí.
Donde todavía sí que se es agresivo, porque también se es agresivo, pero todavía no han llegado a ese nivel. Todavía hay candidez, Mucha ¿vale? inocencia todavía. Sí, todavía hay inocencia. Depende de qué curso de primaria, porque según va subiendo el nivel, pero todavía digamos que es fácil trabajar y sí que se puede utilizar estos ejemplos, ¿vale? Porque sí, porque todavía se puede. Pero efectivamente yo creo que un trabajo muy importante es el de la autoestima. Es fundamental la autoestima. Y la asertividad, pues efectivamente, si de padres asertivos, hijos asertivos. De padres agresivos, pues hijos agresivos. O pasivos, depende. Entonces, pues es por eso te digo que es muy difícil. Es como la panacea, esto de las habilidades para la vida, es que si entrenamos esto, vamos, el éxito está asegurado, pero trabajoso. Muchas gracias, María José. Perdonad un momentín, porque realmente definió tu conferencia el doctor Sáez como deliciosa, y es verdad que ha sido una conferencia muy cercana y muy desenfadada y sin embargo muy instructiva. Yo quería proponeros, bueno, quería decir lo siguiente: en tu conferencia, siquiera sea de forma implícita, hay algo que es fundamental, y es unas habilidades para la vida que, para que sean verdaderas habilidades para la vida, tienen que tener un fundamento ético. De otro modo, estamos ante lo que nos puede conducir, y de hecho es lo que está sucediendo en este mundo complejo en el que nos hallamos, ante sujetos habilidosos de salón, por ejemplo, habilidosos para conseguir sus fines. Ocurre, por ejemplo, en lo que se conoce como el trastorno antisocial de la personalidad, la psicopatía, que generalmente tienen ciertas habilidades, un determinado encanto incluso, pero carecen de moralidad, tienen un déficit ético significativo y también carecen de empatía. Toman a las demás personas como instrumentos para conseguir sus fines. Entonces yo os voy a proponer a todos, con tu permiso, un ejercicio para realizar después, un ejercicio recreativo incluso, no exento de malicia, que sabréis disculpar. Y es que os voy a pedir que, por favor, a través de los medios de comunicación, pues tratéis de calibrar, de evaluar estas habilidades para la vida que nos ha presentado María José Estremera tan atinadamente en distintos personajes públicos, en políticos, por ejemplo. ¿Hasta qué punto nuestros políticos se conocen a sí mismos o lo exhiben, este conocimiento? ¿Son empáticos? No solo con los del propio grupo, sino también con los demás. ¿Solucionan problemas? ¿Qué problemas solucionan o nos meten en ellos? Habrá, naturalmente, diferencias individuales significativas que también dependerán de nuestras propias simpatías o filias o fobias. ¿Cuál es su pensamiento crítico, su pensamiento creativo, la toma de decisiones, en qué se traduce, el manejo de las tensiones que pudiera haber? ¿La comunicación es efectiva y es asertiva? Vamos a ver. Y finalmente, ¿qué tipo de relaciones interpersonales? Bueno, yo creo que, no sé, si les pasásemos un test sobre estas habilidades, no sé qué puntuación obtendrían algunos, probablemente suspenderían. Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias, porque ha sido también una conferencia esta muy asertiva. Y ahora, por favor, no sé si alguien más, estamos en hora, en buena hora, pues cabe también continuar el doctor. Yo estoy Manuel. absolutamente de acuerdo contigo. Primero te quiero felicitar por tu labor. Gracias. Que es muy ardua, y ya lo creo que es ardua, porque te estás enfrentando con un problema que es lo que en medicina escolar se llama enfermedades del pericosmos, o sea, de lo que te rodea. Tenemos una sociedad agresiva que nos rodea, sin falta de valores. Antes la gente se comportaba mejor porque tenía miedo a condenarse. Absurdo. Pero entonces se mantenía. Y hoy día se ha perdido ese sentido de la ética, de la moral, del comportamiento sin el miedo a condenarse o no condenarse, porque ya el 90% no tiene ese problema, afortunadamente. Y yo creo que
fundamentalmente para cambiar esa sociedad, porque es la sociedad lo que tenemos que cambiar. Me parece estupendo que estés a ese nivel de primaria, porque lo que cambia realmente una sociedad es lo que se aprende en la escuela y en la familia. Hoy día las familias están muy distorsionadas, muchas de ellas, pues en el trabajo, etcétera, pero si se han educado de pequeños, al llegar a un determinado tendrán ese comportamiento dentro de la familia. Tú lo puedes hacer en la escuela, pero si llegan a esa familia distorsionada, no lo van a hacer. O sea que la relación médico, tuya, familia y colegio es fundamental para que el individuo tenga un comportamiento el día de mañana eficaz. Entonces yo también sugiero, quizá, que una escuela de padres, igual que hay una escuela de niños, una escuela de padres para que coordinaran con esos niños, porque si llega el niño, le plantea un problema y el padre le dice, mira Rico, déjame en paz, que hoy tengo un día espantoso, pues es como si no hubieran hecho nada, se siente frustrado ese niño. O sea, esa empatía padre-hijo es muy difícil de conseguir, sobre todo en la sociedad actual, que es total y absolutamente agresiva. Y respecto a los políticos, yo diría una cosa. Tú fíjate que todos, desde Mario Conde hasta Felipe González Orsea, tienen todos un lugar común, que son agradables a la gente. O sea, Felipe González era un hombre muy agradable, Aznar era más serio que nada. Suárez era una maravilla de empatía, pero tú fíjate, han llegado todos a construir, pero por esa empatía con la gente, que no significaba que fueran honestamente empáticos, ¿no? Es distinto, pero esa empatía yo creo que la da, no sé, un gen, un cromosoma, un algo, pero sobre todo la escuela de padres yo creo que vendría muy bien. La escuela de padres es fundamental. Es fundamental. Sí. La escuela de padres, precisamente es un punto que me toca reciente. Yo con cara de bisabuelo, pero tengo un niño de 8 años, de 9. Cumplió 9 años la semana pasada. Tuvimos en el colegio una escuela de padres fantástica y asistimos el día que más, no, algo más, 10, 12 personas. ¿Cuántas madres, Andrés, como una curiosidad? Bueno, madres la mayoría, padres estábamos 2. Claro, además Lo de madres es mejor, porque dice que una mujer educa una familia y un hombre educa una persona. Yo tengo que decir que yo he estado hablando de mi centro escolar, o sea, mi centro en el que yo trabajo, pero voy a hacer así un break. Y hay otro, el centro donde van mis hijos, por ejemplo, que no es el centro en el que yo trabajo, existe escuela de padres, donde van muchísimos padres y madres, pero muchísimos padres también. Se trabaja mucho en la escuela de padres, se trabaja este tema de... A ver, es un colegio en el que, por supuesto, se cumple el currículum igual, pero es un colegio que está un poco desmarcado. No es público, es concertado, hace un poco... Sí. Y ellos esto lo meten de forma transversal, pero cuando hay algún problema puntual en algún colegio, o sea, en alguna clase, por ejemplo, en la clase de uno de mis hijos hubo un problema puntual, y decidieron, porque sí, que durante 6 meses iban a dedicar una sesión a la semana a trabajar habilidades. Y lo hicieron, porque quisieron. Lo cual quiere decir que es verdad que existe ese currículum, que es verdad que tal, pero yo sobre todo creo que es política de centro. O sea, que si hay una política de centro en la que se quiera apostar por este tipo de cosas, sí que se puede quitar 1 hora de matemáticas a la semana, o lo que sea. O sea, sí se puede, sí se puede. Lo que pasa que hay en ese colegio, hay esa política, es una política que se sabe desde hace mucho tiempo, y los padres que van allí también van con esa idea y quieren eso, o sea, quieren todos lo mismo. Entonces, se permite. Y luego a lo mejor, pues a lo mejor no saben tantas matemáticas como otros, pero a los padres no les importa. O sea que hay pequeñas islas donde sí que ocurre esto, que son pequeñas islas, pero sí que hay, o sea, lo digo por
¿Sabes lo que pasa? Que legalmente hay una Ya, figura sé que que son las legal- tutorías. Es decir, las tutorías en la enseñanza infantil y en la primaria y la secundaria es una hora que hay a la semana que se puede utilizar. Se puede utilizar. Lo que pasa es que esa tutoría, que teóricamente debería ser, entre otras cosas para esta, no se utiliza nunca para esto. No. Eso es así. Quizá también porque la gente no hay especialistas que lo puedan hacer, no hay tiempo, no hay suficiente. Y sobre todo porque al maestro se le piden demasiadas Claro. cosas. Yo creo que el maestro es el primero que no se siente nada cómodo con estos temas y que prefiere hablar de ciencias naturales. O sea, quiero decir, bueno, pues porque esto primero lo tienes que dominar, te tiene que gustar, lo tienes que dominar y además sabes que es meterte en un trabajo extra que a lo mejor ni siquiera te van a agradecer, al revés, que te van a criticar, entonces es complicado. Pero yo digo, conozco, y no es el que he hablado del centro de mis hijos porque es muy cercano, pero hay más, o sea, sí que hay sitios donde se hace esto. Yo le voy a decir que yo lo he llevado en la universidad, es decir, con chicos de tercero de enfermería, hemos hecho los seminarios y han trabajado cada uno. No, esto no es una sola cosa, la asertividad, es que son 10, o sea, es un conjunto de habilidades. Una sola no sirve para nada. Es la empatía, la comunicación asertiva, es decir, cuando yo te digo a ti una cosa, cómo decirla sin ofenderte, pero para que no vuelva a ocurrir. La toma de decisiones, cómo solucionar conflictos. Entonces, hoy los conflictos están al día. Entonces, si esto desde un maestro en preescolar o un profesor en la universidad enseña a resolver conflictos de forma pacífica, estamos evitando que acaben a puñetazos. Luego, esto no tiene una edad, pero son 10 y hay que trabajarlas todas a la vez. Didácticamente, me parece estupendo que si no lo han hecho en casa, si no lo han hecho los padres, lo ideal es que trabajemos todos juntos. Yo lo hago en la universidad. Trabajamos cada mes una habilidad. Pero estamos trabajando las 10. Pero cada mes trabajamos una y reforzamos una. Y bueno, yo puedo decir que los chicos, en la encuesta post, cuando ha terminado el curso, todos dicen, bueno, que han mejorado, que ellos tenían un pobre autoconcepto y han mejorado el concepto. ¿Por qué? Porque mi concepto que tengo yo depende de lo que vosotros penséis de mí. Entonces, si yo tengo un mal concepto de mí mismo, vosotros ya lo sabéis y vais a intentar reforzarme. Lo positivo. Es decir, que la propia estrategia produce ya resultados positivos. Ya son buenos por sí mismos. El meternos en la dinámica ya va a producir cambios. Y cambios positivos, para crecer. Y entonces, ¿qué es más importante? ¿Ser una buena persona? ¿Ser un tío inteligente? ¿Ser una persona feliz? ¿O saber la tabla de multiplicar? Que son compatibles, por otra parte. No, pero es que La son... inteligencia emocional, que tú nos hablaste, me parece que es un tema esto de hace mucho tiempo. Mirad, esto es de los años 90. Nos hemos dado cuenta de que aquí está el éxito, y no en las tablas de multiplicar, y no en PISA. El éxito está aquí, en investigar esto, y en trabajarlo, y desgraciadamente no tanto en la instrucción. Y yo soy maestro nacional, y os puedo decir que esto de las habilidades sociales, las habilidades para la vida, esto no nos lo enseñaron nunca. Era muy importante saber la didáctica y saber de psicología y saber fechas y tal, pero habilidades para la vida, habilidades sociales, esto es un tema de los años 90. Y esto es el futuro. Y los padres, los maestros, en la universidad lo hemos hecho. Y los chicos salen más personas, más humanos. Desde el punto de vista pedagógico, Antonio, por supuesto, lo de las escuelas de madres y padres, lo de las madres lo digo ahora con todo sentido, porque verdaderamente muchas veces son las madres las que asumen, igual que las asociaciones de progenitores. Pero realmente dentro de las escuelas, los centros escolares, incluso en la universidad, la tendencia internacional es a que se reconozca en el currículum la presencia de estas temáticas, de manera tal que no sea solo algo, un proceso instructivo, sino que de alguna manera se trate de llevar a la práctica y se introduzca en forma de talleres en ese currículum, vamos a decir, holístico, global. Y por otra parte es muy importante que haya lo que se conoce como un ambiente apropiado en todo el centro escolar, porque de otra manera esto no funciona. Aquí se produciría esa incoherencia, esa disonancia
entre lo explícito, lo que decimos que es bueno, por ejemplo, ser justos, y luego comportarnos de una manera absolutamente injusta. De manera que esa asertividad propugnada de forma verbal y en los discursos tiene que verse respaldada. De ahí la importancia, ya desde tiempos de Colbert, del ambiente o la atmósfera moral justa, en este caso llevado al terreno de las seguridades para la vida. Yo, si me lo permitís, ¿queréis decir alguna cosa más? Pues quería concluir porque en gran medida encaja con lo que nos ha planteado María José y también al principio Antonio, relativo a cómo Colombia tuvo también un papel muy importante, pionero, en todo lo que tiene que ver con las habilidades para la vida. Y en este sentido quiero citar nada menos que a un premio Nobel, una cita de Gabriel García Márquez. Y dice así: nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, en lugar de poner el país a su alcance para que lo transformen y engrandezcan. Semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición congénitas y contraría la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del corazón, hasta que los niños olviden lo que sin duda saben de nacimiento, que la realidad no termina donde dicen los libros, que su concepción del mundo es más acorde con la naturaleza que la de los adultos, y que la vida sería más larga y feliz si cada quien pudiese trabajar en lo que le gusta y principalmente en eso. Bueno, pues muchas gracias, María José Tremera. Felicitarte porque nos has vuelto niños. Hace poco tiempo nos has vuelto. Y a mis 85 años, volverme niño. Es difícil.